Vamos a mirar el tema de confesar a Cristo públicamente. Confesar a Cristo públicamente. El Evangelio de Jesucristo tiene que ver con tomar posiciones. La expectativa del discípulo de Cristo debe ser siempre una expectativa realista y conforme a la palabra de Dios. Eso quiere decir que usted, cuando se vuelve discípulo de Cristo o cuando Dios le hace un discípulo suyo, usted no debe entrar al discipulado con expectativas irreales. Así como si yo le dijera hoy, si usted viene a Cristo, a partir del momento todo, vea, color de rosas. Eso no va a haber nada, ningún problema. No, hermano, nunca entre a la carrera cristiana con expectativas irreales. Yo tampoco le voy a decir, felicidad, hasta hoy le llegó. No. Eso también es irreal. Lo que le quiero decir es que los discípulos de Cristo debemos manejar nuestra expectativa según lo que dice la palabra de Dios. Por lo que jamás debemos pensar en pasar nuestro cristianismo de bajo perfil. ¿Sabe, hermano? Es una expectativa irreal. El cristianismo nunca puede ser vivido de bajo perfil. ¿Conoce esa expresión? Como pasar ahí desapercibido, como que nadie pelea conmigo y no peleo con nadie, como que todo tranquilo. Nunca debe hacerse la expectativa de que va a vivir tratando de evitar las confrontaciones que pueda, las menos, ojalá las pueda vivir, que él no va a pelear con ninguna estructura del mundo, incluida la falsa religión. No piense que va a salir al otro lado de la batalla y ser recibido al cielo sin ningún rasguño. No entre con esa expectativa. Si bien el discípulo de Cristo jamás debe tocar trompeta delante de su vida de fe, hacer alarde hipócrita y farisea de su vida de fe, también es cierto que el discípulo no puede llegar a ser un cobarde, un infiel o un desertor. Recordemos que quienes escuchan el Evangelio tienen solemnes responsabilidades delante de Dios. En el contexto que estamos viendo, los discípulos son llamados a tomar posiciones tan radicales y distinguibles que no debe quedarle duda a la gente con quién están tratando. ¿Me van a entender? Esa es una expectativa que usted debe trazarse. Es decir, nunca apunte a lo siguiente, a que le pregunten a usted, es que llevamos un año conociéndolo, ¿usted es cristiano? Yo pensé que el primer día lo había sabido. Yo pensé que no había quedado duda de eso. Hermanos, la gente que trata a un discípulo, a ella no le debe quedar ninguna duda de con quién está tratando. Ninguna duda. Si le queda duda es porque el discípulo ha caído en el error de no tomar posturas firmes, radicales, en su discipulado a Cristo. La palabra de Dios, o más bien el Señor en la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos que nunca pueden ser crédulos, que no es lo mismo que decir creyentes. El discípulo de Cristo no debe ser un individuo dispuesto a creer con facilidad todo lo que le digan. Ellos más bien tienen el deber de discernir aún a sus maestros y las enseñanzas que le dan. El discípulo de Cristo debe también tener discernimiento, tener una mente aguda para reconocer la voz de su Señor y desechar la voz del impostor. Los discípulos de Cristo no deben ser ambiguos, no deben ser dobles, imitando la hipocresía de sus antiguos maestros.
Deben ser íntegros, deben ser de una sola pieza, deben ser reales, auténticos, como hijos de Dios y discípulos de Cristo. Pero también el Señor les llama a no ser vacilantes, a no ser temerosos de las consecuencias de seguirle con integridad. Por eso el Señor les dijo que no tuvieran miedo de los que matan el cuerpo. Y aquí, como última demanda de ese discipulado, firme, valiente, íntegro, el discípulo también debe estar dispuesto a confesar abiertamente a Cristo. La vez pasada que vimos, no teman. Y parece que eso es muy pasivo, ¿no? Está bien, no voy a temer. Pero hermanos, ahí no termina la exhortación. Además de no temer, el Señor dice, bueno, eso es lo pasivo, no teman, estén tranquilos. Pero por otro lado, ahí nos debemos conformar, no. Sino que el discípulo debe estar dispuesto a confesar abierta y valientemente a Cristo y su evangelio, donde éste sea necesario y donde le sea requerido. El discípulo del Señor debe ser osado, valiente, debe ser audaz a la luz de las promesas que se le hacen. Miremos 3 lecciones en esta mañana. La primera, esta lección viene a forma de una verdad que el Señor les quiso imprimir en el corazón a sus discípulos. La verdad, una verdad que el Señor quiso imprimir en el corazón de sus discípulos, versículos 8 y 9 de Lucas 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que los discípulos vamos a vivir nuestro cristianismo delante de los hombres. Y que los hombres van a ejercer un tipo de presión sobre nosotros que puede llegar a debilitar la valentía de un discípulo suyo, tanto que puede hasta llegar a negar a Cristo delante de los hombres. Pero hay algo más fuerte allí, y es que el Señor, como lo ha hecho en todo este discurso, pone el principio con la perspectiva en lo eterno. ¿Por qué? Porque dice, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré, ¿dónde? Delante de los ángeles. ¿Y a qué está haciendo referencia? Bueno, este lenguaje nos está llevando al día del juicio final. Les recuerdo que desde Lucas 11:14 el Señor, cada cosa que nos dice, mire el juicio. Se levantarán los hombres el día del juicio. Mire hacia el frente, mire hacia adelante. Todo lo que hacen hoy en la tierra, en este mundo temporal, tiene repercusiones eternas. Así que, hermanos, como las palabras confesar y negar están amarradas a nuestro discipulado y a un fin eterno, es mejor que definamos qué significa eso de confesar. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, todo aquel que me negare. ¿Qué es confesar? ¿Qué es negar? La palabra confesar es la palabra homologueo, ¿sí? Donde viene homologación. Homologueo, que significa asentir, reconocer, profesar, declarar y hasta hacer. Hacer de igual manera. Ya que confesar a Cristo en nuestro contexto repercute en la eternidad, entendemos que confesar a Cristo no solo es decir algo con la boca. Está incluido, por supuesto, pero no solo es decir algo con la boca. Confesar en este contexto es expresar de forma viva, íntegra, visible, el seguimiento a Cristo tras haber incorporado interiormente el Evangelio. Vuelvo y le digo, porque esta definición la voy a estar manejando. ¿Qué es confesar en nuestro contexto? Es expresar de forma viva, íntegra,
visible el seguimiento a Cristo tras haberlo incorporado interiormente. Incorporado el Evangelio en su corazón. Así que en orden, usted primero incorpora el Evangelio en su vida, primero lo cree, primero se fía del Evangelio, se carga con los principios divinos y luego expresa esa vida de fe de manera viva, íntegra, visible. En mi definición usé la palabra, es una expresión, para distinguirla de qué. Que confesar a Cristo no es solo creer en Cristo. Digo que es una expresión. Dice la Biblia que con el corazón se cree. Pero ahí queda la cosa, no. Con la boca se confiesa. Así que confesar a Cristo no es solo creer en Cristo, porque usted puede creer y no abrir la boca, o no expresar nada. No, aquí la demanda a los discípulos es que primero haber creído, pero después de haber creído debe confesar, exteriorizar, expresar. Así que no estamos hablando de algo oculto en el corazón o en su contexto. No es la luz debajo del almud, es la luz exhibida, es la luz visible, es la luz manifiesta. Ahí está nuestra responsabilidad, hermanos. Hacer visible lo que pasa en el corazón. Eso es confesar, expresar, exteriorizar, hacer visible a otros. Bueno, aún a usted mismo, pero a otros, la vida de fe. También dije que es una expresión viva, para diferenciarla de ese tipo de confesiones meramente teóricas. Usted se va a encontrar un mundo de gente que tiene lenguaje cristiano, que confiesan teóricamente a Cristo. Son discípulos, llamémosle, de intelecto, de nombre. Y esto no es confesar a Cristo realmente. Hermanos, mucha gente aprende lenguaje cristiano. Es más, puede hasta aconsejarle a usted qué hacer, aunque ellos no vivan nada de eso. Así que confesar a Cristo no es solo una expresión, no es solo una expresión, sino que es una expresión viva, en donde el discípulo encarna el Evangelio de Cristo. ¿Entiende esta palabra? Lo encarna, lo vive, lo expresa. Usted puede leer el Evangelio cuando trata con esta persona. A esto le llamamos algo vivo, no algo meramente teórico, intelectual. También le dije que era una expresión viva e íntegra, para diferenciarla de esa expresión hipócrita, como el Señor espera que no lo hagamos. Cuídense de los fariseos, ellos lavan el plato por fuera. Así que es una expresión íntegra, es la verdad. Es decir, hermanos, nadie se extrañaría de vernos actuar así, porque así como actuamos, eso es lo mismo que está pasando en nuestro corazón. No hay distinción. No hay distinción entre la expresión y donde está el corazón. Y esta debe ser la vida de un hijo de Dios. Así que, queridos discípulos de Cristo, yo a mí mismo me hablo. Al venir a ser llamados como discípulos de Cristo, no solamente algo interno ha debido pasar hacia adentro, mi creencia, lo que ahora entiendo, lo que ahora creo, en donde está mi fe ahora, sino que la expectativa de Dios es que esa fe sea exteriorizada de una forma tal que se pueda decir que yo estoy viviendo para confesar a Cristo, para confesarlo de esa forma, no solo de mi boca, pero incluyendo mi lenguaje o lo que hablo, por supuesto. Si esto es confesar a Cristo, ¿qué es negar a Cristo entonces?
es la carencia, la ausencia, la falta de incorporar en el corazón el Evangelio y cargarme con sus principios, y por lo cual la negativa de andar delante de otros con una fe viva y real. ¿Qué es negar a Cristo? Como se lo dije, que es confesar, primero usted empieza creyendo, cargándose con los principios de Dios y luego lo expresa. ¿Qué sería negar a Cristo? Primero, carencia en el corazón de incorporar el Evangelio y sus principios. Ahora tengo el corazón vacío, mi pregunta es, ¿qué cosa voy a expresar? Pues es la negativa de andar delante de otros con una fe real y viva. Negar a Cristo tiene que ver con aquel individuo que a lo sumo se contenta con tener luz, aunque la tenga debajo del almud. Es decir, sí, yo creo eso, sí, yo creo eso, pero debajo del almud. El que se conforma con haber sido persuadido intelectualmente por el Evangelio, pero que nunca expresa de forma íntegra y real el ser discípulo de Cristo. Quien no niega al Señor está dispuesto a dar razón de Él y del Evangelio. No teme identificarse con Cristo, ni ser identificado con el Evangelio. No teme llevar visiblemente el Evangelio, las demandas de negación por seguir a Cristo. No se avergüenza ni de su Señor, ni de su cruz. Él levanta los principios de la fe, vindica a Cristo, expresa su fe que no es hipócrita sino real, lo hace valientemente en secreto y en público. Es quien no solo está de acuerdo, sino el que asiente, reconoce, profesa, declara la fe en Jesucristo. El que niega a Cristo es aquel que no lleva su vida de esta manera. El Señor reveló algo para nosotros, hermanos y amigos, y es que para nosotros, para quienes el futuro es velado, el Señor nos dice algo. Si usted niega a Cristo, Él lo negará a usted el último día. El último día. Si usted vive para no querer ser identificado con Cristo, si usted vive bajo perfil, si usted es el que no desea que lo identifiquen con el Evangelio, si usted es el que no está constantemente dispuesto a expresar la fe, a no querer vindicar a Cristo, a no querer dar razón, si es usted el que se niega por vergüenza, por conveniencia, a levantar los principios de la fe, a expresar el Evangelio, entonces el Señor dijo: yo le quiero traer al frente la eternidad a sus ojos. Y es que si usted hace eso delante de otros, yo lo haré en un escenario mayor que en el que usted me negó. Usted me negó delante de unos hombres. ¿Cuántos pueden haber sido? 1000. Muy bien. Yo lo negaré delante de todos los ángeles de Dios. Su vergüenza será más grande, ¿sabe? Usted no me confesó. Yo tampoco lo confesaré. Pero quienes hayan confesado a Cristo, quienes hayan confesado a nuestro Señor, Él también nos vindicará en un escenario mayor. Quien haya confesado a Cristo delante de los hombres, lo haya confesado como su Señor, no solo en su corazón, sino que no se haya avergonzado ni de Él, ni de su Evangelio, ni de sus principios, ni de su cruz. El Hijo del Hombre mismo no se avergonzará de ser identificado con Él. El Hijo del Hombre, Cristo, le confesará, lo declarará, lo afirmará. Dirá: sí, Él es un discípulo mío. Recuerde que ellos han optado, en la gracia de Dios, por seguir a Cristo sin temor aún a la muerte. En Apocalipsis 12:11 ellos son descritos como quienes estuvieron
dispuestos a despreciar su vida hasta la muerte, si fuera ese el caso. Ellos prefirieron contradecir la religión tradicional, optaron por pararse al lado de la causa de Cristo, quizá por eso fueron perseguidos, maltratados, despreciados, abandonados, pero el Señor los vindicará en un escenario más público del que ellos tuvieron cuando confesaron a su Señor. Quizá ellos no negaron a Cristo en un círculo pequeño, en su familia, en su barrio, en su sociedad, y ahora son vindicados por Cristo universalmente. Pero quien se haya avergonzado de Cristo, de su evangelio, de sus principios, de su cruz, de su causa, del reino, de su palabra, el Señor dirá: no le conozco. Yo no me identifico con él. Y aquí se cumple la sentencia, que el que quiera salvar su vida hoy, la perderá. Quiso salvar su reputación, quiso pasar de bajo perfil, quiso preservar su vida, su tranquilidad, quería salvar su vida, la perdió. Pero los que pierden su vida ahora, entonces la ganarán. Esta es la primera lección, hermanos. Esa fue la verdad que el Señor quiso imprimir. Que confesar o negar al Señor tendrá repercusión eterna. Mida eso hoy, como discípulo de Cristo. Segunda lección, viene a forma de una advertencia que el Señor les hizo a sus discípulos. Esta advertencia, versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es una forma en que Cristo se definía a sí mismo. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Cómo es que hemos llegado a estas palabras? ¿Por qué el Señor vuelve y trae el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Les recuerdo que todo empezó en Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Así que todo eso, desde Lucas 11:14, nos trae de mano, ¿no? Y no nos va a soltar hasta este final de este discurso. A manera de advertencia, el Señor dice: cuidado, ¿con qué es lo que están confesando hoy? Confesar a Cristo es vida para ustedes, pero cuidado, cuidado. A manera de aclaración, les debo decir, hermanos, que el Señor es consciente que por debilidad, confusión, por ignorancia, muchas personas pueden llegar a negar a Cristo. El Señor afirma en otra escritura que si este fuera el caso, hay perdón, obviamente bajo los medios destinados para ello. Una confesión revertirá una negación. Es decir, si por debilidad nego a Cristo, una confesión revertirá esa negación. ¿Qué confesión? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque yo fui un blasfemo, pero lo hice por ignorancia. El Señor le perdonó su ignorancia. Es pecaminosa la ignorancia. Él tuvo que confesar su ignorancia, pero el Señor lo perdonó. Aquí vemos blasfemia por ignorancia, perdonado. ¿Qué hizo el mismo apóstol Pedro? Por debilidad negó al Señor. ¿Pero qué hizo el apóstol? ¿No dice la Biblia que lloró amargamente? Confesó sus pecados. ¿Y qué pasó con ese hombre que negó a Cristo? Fue restaurado, fue perdonado. Pero
También debemos entender que el que se niegue a seguir a Cristo, el que lo rechace con corazón duro, el que sea indiferente a la gracia del Evangelio, será condenado. No hay más resultado para quienes rechazan a Cristo y el Evangelio. Entienda eso. Pero, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a nadie? En primera medida, considere que la blasfemia contra el Espíritu Santo corresponde a un pecado singular, que por decisión divina, no por falta de poder, por decisión divina, no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, según Mateo 12:32. Así que primero considere esto, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que Dios no pueda perdonar, es algo que Él no quiere perdonar. Aquí no es falta de poder divino, es como si Él tuviera todo poder para perdonar, pero hay un pecado que se salió de su rango de poder. No. Primero, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada por decisión divina. Este pecado parece consistir en el rechazo de Cristo y de la verdad del Evangelio de manera deliberada y consciente mientras se conoce la verdad claramente con el entendimiento. No estamos hablando aquí de la negación por debilidad, como Pedro. No estamos hablando aquí de la blasfemia por ignorancia, como Pablo. Estamos hablando aquí de negar a Cristo y blasfemar contra Él, teniendo el entendimiento iluminado, conociendo la verdad. Es el rechazo a Cristo, es el rechazo a la verdad del Evangelio, deliberada y conscientemente, mientras se conoce la verdad claramente con el entendimiento. Es esa combinación de luz que lo deja sin excusa en la mente, pero es decidir irse contra la luz de forma abierta, consciente y voluntaria. Lo segundo que es bueno entender de este pecado es que un individuo así no supera la gracia de Dios, pero se sitúa en un lugar de no retorno, en el que jamás querrá arrepentirse, en el que continuará suprimiendo la luz con más fuerza hasta el día de su muerte. ¿Cómo saber si alguien blasfemó contra el Espíritu de Dios? Nunca se arrepentirá y nunca se arrepintió. Se colocó en un lugar de no retorno, donde su estado jamás será volver a Cristo. Es precisamente lo narrado en Hebreos 6, 4 al 8. Hebreos 6, 4 al 8. Aquí nos habla de una imposibilidad, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y miren las características del individuo, que se pone en un punto de no retorno, a ese tipo de individuo al que Dios nunca le perdonará, fueron iluminados y gustaron del don celestial. Vamos paso a paso. Fueron iluminados. ¿Qué quiere decir? Que ya no era ignorancia. Ya no pueden alegar como Pablo: yo pequé, me arrepiento, pero lo hice en ignorancia. Este no es el caso de ellos. Fueron iluminados. 2. Gustaron del don celestial. Quiere decir que de cierta manera, en algún momento, el Señor les participó de ciertas gracias espirituales. Obviamente no era regeneración, pero sí degustaron algo de lo que es la vida espiritual. Así que entendían de qué se trataba. Me hago entender, no es como el que es ciego. Vida espiritual. Romanos dice: ni ve, ni percibe, ni entiende. Este sí, este algo entendía. Es más, participó. Permítame especular algo. Quizás está hablando de esas operaciones que hace el Señor a nivel del corazón de muchos, aunque no lo regenere. A veces piden ayuda al Señor: Señor, ayúdame. Mira mi inseguridad.
Dios pone su mano sobre su inseguridad. ¿Sabe? Comprueban que Dios sí puede con el corazón, pero hasta ahí llegan. ¿Me hago entender? Oh, Señor, ayúdame con mi carácter. El Señor les ayuda con su carácter. Eso no es ser regenerado, pero al menos gustan el don celestial. Dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y probablemente aquí se haga referencia a que hasta dones se les dieron. ¿Usted creía que Judas no tenía dones? Pues estuvo entre los que Dios le dio dones para echar fuera demonios y hacer milagros. Tenía dones. Le recuerdo Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día que ¿no profetizamos? ¿No echamos fuera demonios? Sí, hermanos, hay gente con dones que no son regenerados. Da más luz, más entendimiento, más participación de lo celestial. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Sí, en un momento dijeron, la Biblia, cuán buena es. Fueron persuadidos por la palabra de Dios. Y dice, y los poderes del siglo venidero. Estos poderes del siglo venidero tienen que ver con el poder de Dios operando. Pudieron verlo allí, pudieron participar de alguna forma. ¿Y qué dice la Biblia? Y recayeron. Recayeron. Hermanos, ¿era por ignorancia? No. ¿Era porque no entendían qué significaba lo espiritual? No. ¿Era porque no tenían ni idea cómo operaba el Señor? No. Es que a pesar de todo esto, entonces recaen y vuelven al mundo, a su carne. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Imposible. No porque Dios no pueda, es porque Dios no quiere. Y ellos tampoco. Ellos son los menos interesados en volver. Porque eso sería crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, como exponiéndole al vituperio. Es decir, cada vez que les viene en gana, entonces tienen un Cristo. Y cada vez que les viene en gana, renuncia a su Cristo. Y cuando les vuelve a picar la conciencia, vuelven a Cristo. Y cuando les deja de picar, lo abandonan. Por eso es imposible. Dios no va a permitir que jueguen con la sangre de su Hijo. Así que nunca más se arrepentirán. Una parábola. Porque la tierra, espero que me esté siguiendo en Hebreos 6, la parábola. Porque la tierra que bebe la lluvia, mire la parábola. ¿Qué hace la tierra aquí? Bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa. Aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero aquí hay una tierra que bebió la lluvia y que produjo espinos y abrojos. Es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Imagínese entonces que Dios haga llover sobre su alma cosas que no ha hecho llover sobre ningún incrédulo. Y llueve sobre su alma esperando que surja la hierba provechosa, y queda esa persona abrojos y espinos. Es decir, se vuelve cada vez peor cuando escucha el Evangelio. Puede ser que ni siquiera expresamente, puede ser aquí, hermanos. Ellos han cometido el pecado imperdonable. Para siempre, jamás, nunca les será perdonado. El Señor pone esta advertencia en esta dirección, escúcheme bien. ¿Por qué piensas que si te niegas a confesar a Cristo hoy, pese a que Él mismo ha despejado tu entendimiento mediante el Evangelio, no estás cometiendo el terrible pecado que no será perdonado? ¿Me hago entender? El Señor les dice, ¿por qué piensan que ustedes ya no pasaron la línea? ¿Dónde está la línea que divide el que rechaza el Evangelio, pese a la luz que ha recibido, y aquel que comete el pecado imperdonable? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde me la puede usted trazar? ¿Me hago entender? No es tan fácil, es lo que le quiero decir.
No es fácil trazar la línea del que hoy rechaza el Evangelio, pese a la luz que ha recibido, y aquel que comete el pecado imperdonable. ¿Por qué no pensar más bien que andar en lo uno es el principio de lo otro? Andar hoy rechazando a Cristo, creo que es el principio del pecado imperdonable. Lo que le quiero decir es que no necesariamente el incrédulo comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero todo aquel que blasfemó contra el Espíritu Santo, su primer paso fue la incredulidad hacia el Evangelio. Se lo vuelvo a decir. No podemos asumir que todo incrédulo ha cometido el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. No podemos decir. Hay incrédulos que nunca van a cometer el pecado imperdonable. Pero todo aquel que cometió el pecado imperdonable, su primer paso fue la incredulidad hacia Cristo y su Evangelio. Así de solemne es. ¿Por qué pensar? El Señor dice que su caso no es ese. Ahora debo advertir que sea lo uno, sea lo otro, sea la incredulidad que nunca fue llevada a Cristo, o sea el pecado imperdonable, ¿a dónde arrojan ambas vías? Al mismo lugar de condenación. El que nunca cree en Cristo y se arrepiente, estará compartiendo el mismo lugar que el que blasfemó contra el Espíritu Santo. Al final, ninguno de los dos se arrepintió. Ninguno de los dos se arrepintió. Por eso Hebreos 3:14 al 19 dice esto. Hebreos 3:14 al 19. Este texto apela a nuestra responsabilidad, por supuesto. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron, mire cómo participaron, vea, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, los líderes del tiempo de Cristo ya no tuvieron excusa, es decir, el Señor les dio tanta luz que ellos dijeron, ya no podemos contradecir ni sus palabras ni sus milagros. ¿Qué hacemos? Negarlo aún. Por eso el Señor advierte, cuidado con eso. Y por último, tercera lección, viene a manera de un aliento que el Señor les quiso dar también. Versículos 11 y 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. No nos hemos extraviado del tema, hermanos. Todo empezó con el que me confesare. Así que cuidado, discípulos, su expectativa debe ser confesar a Cristo siempre. Paréntesis, cuidado con la incredulidad que lleva a la negación final de Cristo. Ahora sí, volviendo como al tema, al tenor del texto, el Señor es realista. Y qué interesante que el Señor no presenta este cuadro como hipotético, algo así como, si les llegan a llevar ante las sinagogas y ante los magistrados, ¿alguno ve un condicional ahí? Si os han de llevar, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Cuándo os llevan? ¿Cuándo? En otras palabras, ¿qué estaba profetizando ahí el Señor? Los llevarán, punto.
Por supuesto que la literalidad de estas palabras estaban dadas para aquellos que estaban escuchándolo. Hermanos, y eso se cumplió al pie de la letra, es decir, la literalidad de ser llevados ante magistrados y ante las autoridades y ante las sinagogas, eso se cumplió. Usted puede leer Hechos 4, Hechos 5, Hechos 7, Hechos 12 y Hechos del 21 al 26, y mire la literalidad de discípulos del Señor ante las sinagogas, ante los magistrados y ante las autoridades de su tiempo. Por eso el Señor no les dijo, si lo llegan a llevar. No, el Señor dice, los van a llevar cuando eso ocurra, tal cosa. Pero hermanos, aunque la literalidad de esas palabras estaban dadas para los discípulos de Cristo que le estaban escuchando, el principio general aplica para todos los discípulos del Señor y no solo a los mártires. ¿Por qué? Porque hoy aquello que hemos creído en secreto será revelado en público. Todo lo que hemos dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que hemos hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que hoy o mañana, si usted es un verdadero discípulo de Cristo que está confesando a Cristo, se nos demandará razón de la fe. Tendremos que tomar posiciones religiosas públicas. Tendremos hoy o mañana que confesar algo con respecto a nuestro seguimiento a Cristo. Se nos presionará a afirmar algo o a negar algo. Nos veremos arrojados a identificarnos con el Señor y su Evangelio visible y audiblemente. Se nos cuestionará ¿por qué esa cruz? ¿Por qué esa obediencia que usted tiene? Se nos pedirá razón de esa ley moral que obedecemos. Se nos cuestionará por esa perspectiva singularmente evangélica. ¿Por qué esa opinión bíblica? ¿Por qué esa práctica en particular? ¿Cuál es el fundamento de ese rito que tienen? ¿Por qué esa expresión de piedad? Todos, si estamos viviendo como verdaderos discípulos, vamos a enfrentar ese escenario. O lo hemos enfrentado, ¿no es así? Si a usted no le hacen preguntas, si a usted no lo cuestionan, temo algo, que usted no es singularmente distinto a los otros. ¿Qué van a preguntar a usted si hace lo mismo que los demás? Pero si usted es un discípulo de Cristo, que tiene expectativas reales, que usted sabe que no se va de aquí sin ningún rasguño, si usted ha tomado posturas, la gente hoy o mañana le va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué? ¿Y por qué su esposa no trabaja fuera del hogar? ¿Por qué? ¿Y por qué usted no? ¿Por qué no cree usted en el aborto provocado? Dígame usted qué hay de malo en que dos hombres que se amen se casen. Hoy o mañana va a pasar eso, si es que no nos ha pasado. Y espero que le pase constantemente, porque eso significa que entonces a usted lo están viendo vivir de una forma distinta. ¿No le han preguntado hasta sus compañeros cristianos? ¿Pero por qué todo el día del Señor? ¿Pero por qué? Nos toca aún defender nuestra creencia de los creyentes. Hermanos, hoy o mañana se nos preguntará por qué, metafóricamente, ¿por qué esa cruz? ¿Por qué así? ¿Por qué sobre el hombro? ¿No hay otra forma de llevarla? ¿Por qué no le cortamos la mitad? ¿Por qué no la llevamos entre todos? ¿Por qué usted? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué ese fundamento? ¿Por qué hace eso? Y generalmente esas preguntas nunca vienen en el mejor contexto, ¿verdad? En el contexto de todos los creyentes. Ay, hermano, ¿y por qué ora? Ay, sí. No, mi hermano, siempre nos preguntan en los contextos donde uno dice que no me pregunten, que no me pregunten, que no me pregunten. ¡Bum! Me preguntaron. Ahí, justamente. ¿Por qué no al final de la clase? ¿Por qué, Pedrito,
A ver, usted si era universitario, levántese y díganos, ¿qué piensa usted de la evolución? ¿Por qué no me la preguntó escrito? Me hago entender, siempre es así. Siempre es así. Y allí que dice la Escritura, si alguno me confesare delante de los hombres. Allí los discípulos del Señor Jesús deben recordar lo siguiente, en esos contextos, en esos cuestionamientos, deben recordar lo siguiente, amigos míos, no temáis, no temáis. No se acobarden, en otras palabras, no solo porque soy vuestro amigo, sino por esto mismo, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Ah, hermanos, qué aliento nos da esto, ¿no cree? Los discípulos de Cristo somos llevados a la tensión muchas veces, en contextos de tensión. Le quiero decir dos cosas. Uno, tiene un amigo. Cristo dijo, amigos míos, no temáis. Y segundo, tiene un ayudador. El Espíritu Santo le ayudará en ese momento, de forma especial, quien le enseñará y sostendrá además, le sostendrá en su ánimo cuando sea exigido en su confesión de Cristo. Hermanos, esta es una promesa evangélica. Estas son el tipo de promesas que nos deberíamos agarrar con pies y manos como si no hubiera otra. ¿Qué dice esta promesa? Que si en su labor de confesar a Cristo es exigido en contextos duros, tiene un amigo y tiene un ayudante en Cristo y en el Espíritu Santo. En Hechos 4 nos dice que a Pedro y a Juan los arrestaron muy pronto, ¿no? Después de Pentecostés, muy pronto. Y fueron llevados ante los gobernadores, dice la Biblia, ancianos y escribas, y ante el sumo sacerdote Anás y Caifás, y ante todas las familias sacerdotales, y les cuestionan lo siguiente, ¿con qué potestad o en nombre de quién hacen todo esto? Mi hermanos, era Pedro. Hermanos, hace 40 días había dicho, no lo conozco. Tembló ante una mujer, ante una sierva, ante una sirvienta, una señora, quizá que le daba los hombros, lo hizo temblar. Y ahora estaba delante de toda la cúpula religiosa de su tiempo y le preguntan, dígame con qué potestad está haciendo tal cosa. Dice la Biblia, Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe qué pasó? Denuedo. Empezaron a hablar, hermanos. Mire, así y así son las cosas. Y los hombres más doctos de su tiempo dijeron, algo raro pasa aquí. Esto no es normal. Esta gente es del vulgo. ¿Se cumple o no la promesa de Cristo? Con el fin de animarnos a considerar que nuestro caso muchas veces, 1000 veces menor, ¿no es así? 1000 veces menor. Porque nosotros somos los que, bueno, venga con toda la cúpula. No. 1000 veces menor, pero aún así, hermanos, estaremos acompañados de la presencia y asistencia divina. Hace 8 días hablaba a las hermanas que tienen que estar su fe, o quedar su fe, o presentar su fe ante el tribunal de su esposo no creyente. O a los esposos que tienen que presentar razón de su fe frente a sus esposas no creyentes. Es un tribunal intimidante, ¿sabe? ¿Qué deben hacer allí? Confesar a Cristo, dar razón de su fe con valentía, sin temor, porque tiene un amigo
y un ayudante. Y el Espíritu Santo les ayudará a dar razón de su fe. ¿Les ahorrará el problema? No creo, pero el Señor les ayudará. Les ayudará. Es un buen momento para no llamar al pastor, yo nada puedo hacer. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Y usted qué puede hacer? Pero es que el Señor no dice tranquilos, tranquilos. Ahí hay más gente. No, no, no. Ahí está el Espíritu. El Espíritu. Ayudando a un discípulo suyo a dar fe. Mira los ojos con humildad. Pero mira los ojos que tiene un amigo atrás y un ayudante aquí al lado. Por supuesto que esta no es una promesa que estimula la pereza a estudiar la Biblia. Ay, si cada vez que me pregunten qué digo, no, dejemos que el Espíritu Santo, llegado el momento, me diga yo qué digo. No, hermanos, esta promesa no sirve para no estudiar la Biblia y no saber y no planear qué decir. Estudiantes, no lo dejen para el día. ¿Saben? Van a entrar a la universidad, en el primer semestre hay gente, ministros de Satanás, dados en las universidades para acabar con su fe. Ese es su fin. Si los ganan en el primer semestre, los vuelven burros del sistema. Así que prepárese en el primer semestre. No diga, el Espíritu Santo me dará. No, el Espíritu Santo no le acolita la pereza a nadie. Pero hermanos, créanme que no todo sale conforme al manual. ¿Sí? Y cuando eso ocurre, ¿sabe qué va a pasar? Ya, párese, usted es un discípulo de Cristo. Y ahí está el Señor, con su divina compañía. La fuente de ánimo. Usted dice, yo no puedo ser capaz, y es cierto, usted no es capaz. Por eso la ayuda del Espíritu Santo es indispensable. Pero no obramos solos. Es que no estamos defendiendo nuestra causa. Usted no se inventó el Evangelio, ni las demandas. Usted no se inventó el decálogo. Entonces no diga, ¿a qué hora se me ocurrió decir esto? A usted no se le ocurrió. Usted simplemente es un discípulo que da razón de lo que el Señor es la causa de Dios. La esperanza que hay en nosotros, y Él le asistirá con su poder. Si usted confía en esa promesa, entonces el Señor le ayudará a confesarle delante de los hombres. Esto aplica desde el discípulo de Cristo que se ve tentado a avergonzarse de Cristo cuando ora por sus alimentos en el trabajo o en la universidad. Eso aplica ahí como aplica al mártir que por razón de su fe pierde la vida en una hoguera. Aquí no dice, si su contexto es intimidante, ahí sí ayuda. Si son cosas pequeñas, no sea flojo. No, ahí también está el Señor. En Hechos 6 se nos dice que Esteban predicaba lleno de gracia y de poder. Así que algunos de una sinagoga judía se levantaron disputando contra él. Y el versículo 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Espíritu aquí con E mayúscula le interpretaron. Hablaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hacían los demás? No podían resistir. Les recuerdo que por esto los que matan el cuerpo lo hicieron, pero nada más pudieron hacer, porque cuando le quitaron la vida a Esteban, Esteban no perdió. Esteban fue llevado al cielo. Ganó. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Le hicieron el favor a Esteban de llevarlo más pronto a donde usted y yo queremos ir. Donde permanece hasta hoy en el seno de Cristo esperando el día de la resurrección. Allá fue llevado Esteban. Aún, hermanos, si por el testimonio de Cristo todos lo abandonan, todos los humanos lo abandonamos, vamos a suponer que usted esperaba más de nosotros,
Yo esperaba más de la iglesia en esto. Yo esperaba más de mis hermanos. Yo esperaba más, sí. Quizá fue su error. Pero aún si eso hacemos, 2 Timoteo 4, 16 y 17. Pablo dice esto. Pablo, anciano, hermanos, ese hombre dio su vida para la edificación de las iglesias. ¿Qué esperaría usted al menos por decoro? Usted da la vida trabajando los últimos 40 años por las iglesias de Cristo. ¿Qué espera cuando usted esté apresado? Y, hermano, al menos una cartica, una ayuda moral, hagan algo, ¿verdad? Le recuerdo que Timoteo es la última carta que Pablo escribe antes de morir. 2 Timoteo. Escuche la voz de este anciano ministro. Cómo termina su ministerio. En mi primera defensa, 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Días después, su cabeza fue cortada y fue reunido con Esteban a esperar el día de la resurrección. Él estuvo a mi lado. Aunque todos le fallemos, Él está a su lado. Él lo dijo y Él lo prometió. Él lo cumple. Termino con esto. Hermanos, no es hora de implicar nuestra adoración a nuestra vida. Déjenme explicarle qué quiero decir con implicar nuestra adoración en nuestra vida. Miren lo que cantamos y las palabras que le damos a Dios en adoración. Señor, tú eres Dios sobre todo, dignísimo de honra. Tuyos son el poder y la autoridad. Tu evangelio, tu palabra es única, alta, solemne. Tu palabra es verdad. Y si con esas palabras adoramos, ¿por qué escondemos esto delante de los hombres? ¿Por qué lo guardamos para el inicio de la oración y para algunos cantos? ¿Y por qué no vivimos confesando eso mismo? Dios es soberano. Ay, que la sociedad dice esto. No me importa lo que diga la sociedad. Mi constitución primaria es la Biblia. Ay, es que todos de allá para acá, porque una adolescente loca dice que nos vamos a quemar en el planeta. ¿Qué interesa que diga ella? Dios es soberano. Él dijo cómo empezó todo y Él dijo cómo acaba. Esa mujer es una falsa profeta para los de esa falsa religión. A mí no me define el mundo y a un discípulo de Cristo no nos define el mundo. ¿Cree usted que Dios es soberano? Implíquelo en su discipulado a Cristo. ¿Cree que Él es dignísimo? ¿Por qué se avergonzaría de un dignísimo? ¿No es mi privilegio hincar mi rodilla antes de comer? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué? ¿No creo que Él es el creador? ¿Por qué dejarlo para mi vida de oración y no decirlo en la clase? Él es el creador. ¿Por qué andar como si siguiéramos a un Dios pequeño, maleable, vergonzoso, cuyos principios son incoherentes, ridículos, cuyo evangelio está al nivel de un mito, una fábula, que nada tiene que ver con la vida del hombre y menos con su eternidad? ¿Qué nos puede llevar a negarnos a ser identificados con Cristo y su evangelio? Confesemos siempre a Cristo con valentía, con firmeza ante los demás. Es una demanda, pero además es prueba de nuestra fe. Pero hermanos, ¿por qué esperar una gran situación para dar
una confesión de mi fe en Cristo, quizá una gran situación nunca se presente, pero habrá dejado pasar innumerables oportunidades diarias para confesar a Cristo delante de los hombres. El círculo del hogar, la familia, el grupo de amigos, los parientes con que nos relacionamos, los negocios del mundo nos proporcionarán con frecuencia esas ocasiones donde el Señor quiere que le confesemos. Puede resultar desagradable muchas veces, pero no debemos alarmarnos, ni ponernos nerviosos, ni desanimarnos, pero tampoco acalorarnos, hermanos. Recordemos la promesa de Cristo, no debemos temer. En ese momento, nuestro Señor y amigo no nos fallará, nuestro ayudador y consolador nunca nos faltará, nos dará la sabiduría para hablar correctamente si es que nos fiamos en Él y en sus promesas. Oremos.